Bueno, soy Percy Vilches Salvatierra y este es un nuevo episodio de Libertad Bajo Palabra. Tengo el gran gusto de poder presentar en esta ocasión al enorme poeta que es Juan Cristóbal. Bienvenido, Juan Cristóbal, a Libertad Bajo Palabra. Gracias, Percy. Gracias. Qué gusto verte. A ver, De vamos a igual ver. manera, ¿Qué convulsa esta situación a la que nos ha conducido el desgobierno protagonizado por el presidente? Es que convulsa esta situación que atraviesa el país ahora que nos ha llevado este gobierno por parte del presidente y del Congreso. Una crisis tremenda. ¿Tú te acuerdas de alguna otra crisis parecida que hayas expectado en larga vida? bueno, una cosa como esta no, pero de lo que yo recuerdo, del tiempo que recuerde, han habido crisis también importantes. El año 60, el año 70, los años 90, todo el tiempo de Fujimori. En realidad, toda la etapa que he vivido ha sido un país que siempre ha estado en crisis. Y esa crisis nos ha agarrado por todos los lados, especialmente por el lado de la salud, que estaba sumamente colapsada. No, Esa no, también es una manera de ver la historia del país, ¿no? Como si hubiéramos estado en una permanente crisis. Pero claro, ciertamente también en todos estos años, no te escucho, Percy. como te decía, Juan, entonces tú en el curso de todos estos años has buscado transformar la sociedad de alguna manera, no solo a través de tu poesía, sino con acciones más directas, con la militancia política. Tú eres un hombre plenamente de izquierda, comunista, hasta la fecha, si no me equivoco. No te equivocas. Qué bueno. Y efectivamente, este sistema que vivimos lo arrastramos desde hace casi toda la República y desde antes, como lo dice Basadre, como lo cuenta también Kotler, Nelson Manrique, es decir, Alfredo Flores Galindo, los historiadores, ¿no? Y especialmente ese libro de la corrupción en el Perú, de Alfredo, de Alfonso Alfredo, Quiroz. de Alfredo Quirós, me parece. Alfonso. Alfonso Quirós. Tú ves Sí. allí que está retratado el Perú en todas sus crisis, más o menos mal, más o menos bien, pero las crisis han sido permanentes y siempre los pobres han pagado el pato, como se dice, ¿no? Y hoy día la pandemia nos ha agarrado pues con el problema de la salud, con el área de salud colapsado desde hace muchísimos años. Yo tengo amigos que han tenido cáncer o que tienen cáncer y se les ha perdido desde hace mucho tiempo la historia clínica y nunca la recuperaron. Terrible. Entonces, claro, Es terrible. lo que te quiero decir con esto es que esta crisis que ha sido mucho más potente porque es sumamente letal, este, pues nos ha agarrado totalmente, como dice alguien, con los calzoncillos abajo. No, no salimos fácilmente de esto y no sabemos cuánto tiempo durará y cómo saldremos y qué nos viene después, cómo seremos. Sí, muy certeras tus interrogantes, pero de todas maneras ha habido también una muy mala conducción de quienes están ejerciendo el poder, ¿no? Yo no he visto un punto más bajo de ejercicio gubernamental en 20, 30 años, es terrible. Mira, Juan, vamos a aprovechar
que tú además de poeta eres un militante político para tratar una idea que ha estado dando vueltas en el ambiente las últimas semanas, que es la idea de la revolución. Como te decía, es la idea de la revolución y la idea de la violencia política. Generalmente, para cierto sector de la sociedad, todo comunista es un terrorista. Y para el otro lado de la sociedad, toda persona que está en contra de los comunistas es un facho, es un fascista. Hay un facherío y un terruqueo gratuito que abunda a granel en las redes sociales, por todos lados. ¿Tú qué consideración puedes hacer acerca de ello? Yo creo que las dos partes que tú mencionas están equivocadas. Creo que no, no todo comunista es un terrorista, ni todo derechista es un fascista. Partimos de ahí. Muy bien, es un buen punto. Creo que el comunista es fundamentalmente un hombre de principios ideológicos, de criterios sociales, que trata de cambiar el capitalismo por una nueva forma de sociedad, que es la sociedad primera socialista, que es la dictadura del proletariado, para llegar luego al comunismo. Ahora, no en todo momento se puede hacer el cambio. Cuando han habido momentos en que han querido hacer los cambios sin tener las condiciones necesarias, han fracasado. Yo creo que la izquierda ha fracasado en eso efectivamente varias veces. Tú sabes, porque lo hemos discutido cualquier cantidad de veces, que yo estoy en contra del comunismo. No me parece un sistema que sea saludable para la gente en general, ¿no? Sobre todo por el tema de la libertad y etcétera. Pero pongamos ya la cosa mejor en el aspecto de cómo se ha desenvuelto la izquierda en el país. Eh, yo tengo una impresión de que además de su conocida fragmentación, etcétera, los sectarismos, el camuflaje también de ciertos modos de violencia, porque hay un montón de gente que está a favor de la violencia y luego se hacen pasar por socialdemócratas, ¿no? Pero eso ya no lo comentamos más porque acá ni tú ni yo somos soplones, ¿no? Pero hay sobre todo una mezquindad para no reconocer en el adversario el talento o las condiciones. Te lo comento por algo muy significativo, que el día de ayer se ha conmemorado el aniversario de la firma de la Constitución de 1979, asamblea convocada por el régimen militar de Morales Bermúdez, que sin embargo tuvo una participación de la izquierda que fue bastante errática. No sé cuál es tu apreciación sobre ese tema. Inclusive, por supuesto, la negativa de darle ningún crédito histórico a Aya de la Torre, ¿no? Que inclusive Malpica le fue a ofrecer la presidencia de la constituyente a Bedoya y Bedoya en un acto muy honroso desistió de ese encargo, ¿no? ¿Qué piensas al respecto tú que lo has vivido todo ese tiempo? Bueno, son muchas preguntas en una, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo Arranca creo por que, donde... en primer lugar, si tú no eres comunista o no adhieres a las ideas socialistas, supongo que defenderás las ideas capitalistas o de cierto sector del capitalismo, Claro, ¿no es cierto? indudablemente, ¿no? En segundo Hay que lugar, tener, no hay otra opción prácticamente en este momento. Hay que tratar de que no haya demasiado daño en el medio ambiente, que se consideren los derechos de los trabajadores, ¿no? Que han habido pues luchas sociales por esos derechos tantos años y ahora cualquier clase de sinvergüenzas lo desestiman, las desprecian. Considero que eso es incorrecto, ¿no? Pero fíjate tú que hasta China, que es una sociedad comunista o un estado comunista, es abiertamente en el ámbito económico un país capitalista, ¿no? El problema es que no hay una opción al capitalismo.
por donde lo hayamos. O sea, el capitalismo de lo privado, capitalismo de Estado, es un embrollo. Y ahora que el país está en crisis, ¿qué es lo que debe darse para salir de ella, no? Yo creo que hay muchas formas de llegar al socialismo. Cada país tiene su forma de llegar. Cada país tiene su forma de realización socialista para llegar al comunismo. No en todos es igual. Yo creo que se parte de un error siempre, que el socialismo es una, una especie Una utopía. no, una especie de, de baldón único que en todos lugares va a ser igual. Cada país, como decía Arguedas y Mariátegui, tiene sus propias formulaciones para realizar la realización del socialismo. Tenemos que descubrir, como decía Mariátegui, no puede haber calco ni copia, tiene que haber creación heroica. Esto es fundamental. Eso la izquierda Claro, tampoco llegó a comprender. pero puede haber creación heroica de un modelo que sea diferente, ¿no? O sea, estos son modelos que han sido pensados hace mucho tiempo ya, ¿no? Me parece que no hay una actualización ni una No, lectura de la realidad actual, concreta, ¿no? Porque ¿quién en su eso sano juicio no va a querer que no haya mayores desigualdades? no, yo creo que se parte de un error, Que Percy. la gente pueda tener oportunidad de desarrollarse. Yo creo que parte de un error, Percy. Yo creo Pues, parece. que sí hay una alternativa al capitalismo, porque cualquier capitalismo, hay diversos tipos de capitalismo también, y lo hemos pasado nosotros, tiene la alternativa es el socialismo, pero tiene que quedarse en un momento en que pueda efectivamente lograrse mediante diversos tipos de lucha. La última etapa será la lucha de la violencia, pero no es la primera. Aquí hubo un error de parte de la izquierda pensar que podía llegar al socialismo mediante la lucha armada en un momento en que no era posible, en que estábamos en una democracia burguesa, con Belaúnde, por ejemplo, eh, que no entraba en crisis. Entonces, hay un pensamiento de cómo llegar al socialismo sin la necesidad de terror. El terrorismo no es parte de la izquierda. Lenin, Marx lo decían. El terrorismo es parte de un pensamiento ultra Oye, Juan, izquierdista, sí, se me totalmente cortó la reaccionario. señal. Yo te comprendo, pero igual, ¿no? O sea, son cosas que tienen que actualizarse, porque si no hay un equilibrio, yo considero que hace rato que el capitalismo, el socialismo, el liberalismo, las doctrinas en general escapan de lo que es el ejercicio de buen gobierno. Yo, por ejemplo, veo la izquierda, que tú lo has vivido y lo hemos conversado en otro momento, la gente quiere tomar el poder, pero no sabe qué hacer con el gobierno. Prácticamente no han tenido planes de gobierno, o sea, han estado obsesionados con la idea de cobrar el poder y llevar a cabo. Se va la Se va voz de... un rato de señal, no sé, pero mira, te decía de que quieren llevar a cabo una serie de acciones que no se condicen con la realidad. Por ejemplo, ahora, ¿qué dice la izquierda? Quieren hacer un cambio de constitución, quieren cambiar el modelo económico, como si ese fuera el único problema. Las personas que entienden algo del ejercicio de gobierno se dan cuenta que independientemente de la constitución, se puede trabajar otros aspectos que favorezcan al país sin necesidad de hacer tanto drama. Ahora, fíjate tú, con esta categoría de congresistas que hay, te decía, esta clase de congresistas que están en la actualidad, ¿qué constitución van a sacar? Si es un infierno, las últimas reformas que han intentado hacer es verdaderamente un embrollo, ¿no te parece, Juan? Mira, Percy, yo creo que la izquierda ha tenido muchos errores y tiene errores hasta ahora. Yo acabo de publicar hace poco
un artículo en el Facebook donde digo que no hay una izquierda socialista en el país. Entonces, si yo parto de esa idea, creo que hay que construir una idea, un partido, un frente o un movimiento socialista que pase por una etapa también de, de- de construcción de cuadros políticos, Que que no pase sea, por que no haya pase por- sectarismo. Escúchame, que no haya sectarismo, que se comprenda bien la realidad, que se conozca bien la realidad. No conocemos esta realidad. Tú sabes, Percy, que en este momento, por ejemplo, hay 22 multinacionales en el país, lo que Sí, no había claro. antes. Eso, ¿cómo una izquierda como la que existe ahora supuestamente puede manejarla si no No es conoce, más. si no Es- conoce la realidad? Hay nuevas cosas que, que el capitalismo ha impuesto en el país y a nivel global, que la izquierda tiene que comprenderla, tiene que estudiarla, tiene que la dar izquierda, o alternativas sea, la al derecha respecto. igual, la derecha, la izquierda, el centro, quien quiera ejercer gobierno. Yo tengo la impresión que un buen gobernante se vuelve tan pragmático que la ideología ya le pasa a ser algo accesorio, ¿no? Ahora, te quería Perdón, reiterar, perdón, Percy, un poco antes que me haga la pregunta. Yo creo que en el país, sí, como decía Barrantes, en ese momento en el país existiera un gobernante que solamente fuese honrado, ya sería una revolución. ¿así te parece? No hay ni en la izquierda ni en la derecha. Ha habido No hay nada de la clase una política. posibilidad, Es el momento más bajo del ejercicio político en el país. tal vez, Alfonso Barrantes, Javier Díaz Canseco, fueron personajes que podemos tomarlo en cuenta. Y por supuesto, para nosotros, para mí, fundamentalmente, y para los compañeros que me están escuchando, la gente que se está organizando a nivel del pueblo, a partir de un grupo de sector que se está organizando ya para formar una coordinadora sindical, me dirijo a ellos diciéndoles que no olviden a Mariátegui, pero no de forma sectaria, sino comprendiendo a Mariátegui qué es lo que quería decir realmente. La izquierda no llegó a comprender a Mariátegui. Se decía mariateguista y no lo era. Se decía comunista y no lo era. Se decía socialista y tampoco lo era. Era a lo más que llegó a ser fue una izquierda liberal, ONG, caviar, como Juan, veo que sigues inclaudicable en tus propuestas y en tus sueños políticos y te para, felicito por esa perseverancia, para mí sigue aunque no siendo eso. necesariamente tenga que condecirse con lo que es la realidad. Mira, ahora hay otro tema, a ver, conexo. Tú eres un hombre tan de izquierda y siendo que la academia y el medio cultural es esencialmente de esa izquierda que tú criticas. Juan, te repito, tú, Ya, siendo un hombre de izquierda tan esclarecido como estás afirmando, y dado que el medio cultural y el medio académico es esencialmente izquierdista, pero de esa izquierda que criticas, ONGera, liberal, o caviar, etcétera, ¿tú crees que este ejercicio tuyo tan vehemente de un socialismo férreo te ha restado posibilidades de ser más solícito o más aclamado por este medio cultural? El otro día me di cuenta en una antología, ¿no?, de que encontré por ahí de los años 60 que no estabas incluido tú. No, en otro por ahí encontré que no estaba Juan Ojea, no me acuerdo. bueno, pero eso es cuestión de gustos y colores. No podemos exigir que nadie pues nos quiera, ni nos aprecie, ni nos llene de entusiasmo y que nos ponga en todas Ya. sus tecnologías.
cada uno tiene su punto de vista y se respeta. Ahora, se respeta en la medida en que lo haga realmente honradamente, ¿no? Lealmente. Pero, por ejemplo, Juan Ojeda no fue incluido en la antología del señor Ricardo González Vigil. En una ¿Se antología, sabe la razón de esa exclusión? no sé, habría que preguntárselo. En una Voy antología, a ver si un día lo traigo al programa, porque, o sea, Ojeda es tranquilamente el poeta más importante de los años 60, ¿no? para mí, de los años 60 De para acá. comunal. Para mí, de acá, del 60 para acá. Entonces, había incluido González Vigil a muchos escritores que no habían ni siquiera publicado un libro y no lo Bueno, incluía Juan, Ojeda. No te hablo de digo, mí, no hablo de mí, no me interesa. Yo creo que a veces los egoísmos y los egoísmos son ciegos, pero no, eso no me interesa. Yo pero mira, no hablo que por se estar o estaba no estar cortando en una la antología. comunicación, pero antes de que se cortara, yo te iba a comentar que eres bastante humilde porque, aunque hemos empezado hablando bastante de política, tú eres esencialmente, como dije al inicio, uno de los poetas importantes de tu generación. Y bueno, para mí es significativo poder decirlo en público, ¿no? Porque a mí me sorprende que no para prestar los reconocimientos que se merecen, ¿no? Quizá yo tengo la idea por esta defensa tan vehemente que tiene de un socialismo, digamos, casi ortodoxo, ¿no? No, Entonces, no, perdón, no soy ortodoxo, Persia. ¿no? Si fuera ortodoxo, te diría que yo Pero es más defiendo. ortodoxo que la izquierda liberal o enejera que dices, ¿no? No, si yo fuera ortodoxo, te diría que yo defendería, por ejemplo, al partido a la URSS de los años 40, 50, 60. No, no defiendo. Yo defiendo la izquierda que quería Mariátegui, es decir, una izquierda creativa, una No izquierda que... pero te reitero de que me refería al contexto de estas izquierdas que está criticando, ¿no? Que son Ah, unas izquierdas, bueno. parece, ONGeras, liberales, que no son izquierdas. Tú las criticas y dices, ellos no son una izquierda, no son una izquierda socialista, no son una izquierda marxista. Entonces, por ese sentido, ¿no? O en ese contexto. Bueno, yo lo que quería apuntar era que creo que en tu caso se ha obrado con gran mezquindad y creo que es la mezquindad típica de la izquierda. Se va, Percy. Se por rato, pero hay que tratar de seguir conversando en lo que podemos entendernos. Vamos a ver en el siguiente bloque de cómo subsanar este tema, pero te decía, el asunto es de la mezquindad que sobra en contra tuya, ¿no? Y me parece que es la conducta mezquina que en la constituyente del 79 se obró, por ejemplo, en contra de Haya. Y es la conducta mezquina que se da todo el tiempo para reconocer a cualquier adversario político o a cualquier crítico de lo que creen ellos que debe ser la sociedad o el Estado. Percy, pero ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Percy? Sí, dime. Entonces, decía, estábamos hablando ya del tema de la poesía en general. Tú decías que Ojeda era un poeta descomunal que no tiene la atención debida, ¿no? Yo comparto esa impresión porque no he sabido de grandes homenajes a Ojeda en Feria del Libro, en Lima por lo menos, tampoco en la Casa de la Literatura, etcétera, en otros medios, ¿no? Culturales. Así es. A ver, Juan, querido Juan, Sí, dime.
Es que se corta, Percy. Sí, tenemos acá hoy ya tengo que reiniciar acá la máquina, pero bueno, hemos conversado parte de lo que es tu experiencia vital, que es, creo que va de la mano la política con la poesía, y espero poder conversar mucho más en alguna otra oportunidad en la que quizás la conversación se pueda realizar de una manera presencial para obviar este tipo de fallos que creo que están dándose en la red, ¿no? Generalmente no pasa esto, pero justo se dio hoy día y es una lástima porque justamente te quería hacer una suerte de enaltecimiento público, querido Juan Cristóbal. Muchas gracias, Percy. Pero no solamente no creo que la gente del medio intelectual tenga un peso sustantivo en la izquierda. Creo que no tiene. Es en todo caso un sector liberal de los sectores intelectuales los que gobiernan el mundo literario, poético, en realidad de todo el mundo artístico, es fundamentalmente las ideas más liberales las que están hoy de pie. Muchas de ellas desde el punto de vista también muy oportunistas, ¿no? Yo conozco muchos oportunistas dentro del mundo literario que fueron izquierdistas en un momento determinado y que después fueron fujimoristas y hoy son liberales. Aprendieron a hacer de la política un juego, ¿no? Que no necesariamente se lleva a un bienestar para la gente, sino para sus propios bolsillos. Es Así una es, lástima, pero así es. así es. Es lo que hace la mayoría de la gente. Y Por eso, eso y es eso es lo bueno que, que haya personas como tú que llegan, por ejemplo, en este espacio, con su palabra a los ciudadanos, ¿no? Es bueno que se vea que hay ejemplos más positivos en el quehacer político. Yo sé que tú nunca has perseguido ningún cargo, ni ningún puesto representativo, ni nada que ver, y eso es algo que también te enaltece, Juan yo creo Cristóbal. que, yo creo que todos debemos ser, tanto de derecha como izquierda, deberíamos ser muy consecuentes con lo que se piensa y se dice. Hay empresarios que han sido, que han pasado por todos los matices del capitalismo y defensas del capitalismo a ultranza. Deberían también ellos ser consecuentes con lo que piensan y no ser oportunistas y corruptos No como hay oportunistas, Juan, pero también siempre hay la oportunidad de poder variar, ¿no? Porque la vida, la realidad tiene matices. Uno puede variar de opinión y no necesariamente es que uno está traicionando una idea previa. no, no, Si no, se da por un ejercicio el pensamiento es algo valioso, ¿no? yo no hablo de los que pueden cambiar ¿A qué porque te cambia la refieres? realidad. No, yo lo que digo son los que cambian por, por favorecer sus bolsillos, los oportunistas, los corruptos, los traidores, esos. Juan, entiendo, Juan. Lo que yo creo es que tanto la derecha como la izquierda deberían ser muy consecuentes con lo que piensan. Yo creo que además deberían ser patriotas, ¿no? Porque Yo si se conozco, antepone el bienestar del país, se pueden limar las asperezas y las contradicciones, se puede buscar una concordia, de hecho se puede hallar esta concordia y no una conflagración, una cosa bélica, ¿no? Como se ve ahora por minucias entre el Congreso y el presidente, por ejemplo, Juan. bueno, yo creo que eso son cosas muy menores de lo que estamos hablando, ¿no? La verdad de las cosas es Sí, que indudablemente, pero es lo que es la pauta, digamos, de la coyuntura, a lo que ha. lo que debe suceder es que tanto la derecha como la izquierda deberían tener personas más capaces, más culturalmente más despiertas, más capaces de poder cambiar este país eh, con las posibilidades que tiene cada una, ¿no? Yo del socialismo creo que la única posibilidad de cambiar este país honestamente es el socialismo. Habrá gente que lo piense desde la derecha. Yo respeto eso, pero en todo caso, este juego de ideas solamente se pone
digamos, en discusión o se resuelve por Bien, la Juan, realidad misma. yo, La, como ya te la- lo dije, tú lo la realidad, sabes, la no realidad es estoy la de que... acuerdo, pero ya la he dicho y está bien que la puedas exponer. Juan, tenemos que pasar al siguiente bloque del programa. Agradezco tu participación, tu palabra honesta y genuina es valiosa. Eh, bueno, como te decía, no hay que buscar el equilibrio, pero si quieres, puedes dar unas palabras finales, un minuto, y luego podemos de conversar en otra oportunidad con mucho gusto. De acuerdo, Percy. Yo creo que la única posibilidad eh, de llegar a un estado libre, democrático, es superando el capitalismo en todas sus dimensiones. Porque el capitalismo es a nivel global ahora lo que nos ha llevado, no a estas circunstancias, digo yo, pero sí nos ha llevado a, a situaciones muy conflictivas, como lo de Vietnam, Nagasaki, en fin, todas las guerras que desató el imperialismo y todas las invasiones que hizo el Bien, imperialismo. Juan, indudablemente todo debe tener un control y buscar el bienestar del mundo y quien es un descarado capitalista que no le importa nada más que su peculio tendrá que ser sancionado con el desprecio colectivo y de alguna manera con una sanción de repente de tipo hasta jurídico, ¿no? No se puede consentir. Juan, Sería, sería mejor te político. agradezco, te agradezco y que sea hasta un... Muchas gracias, Percy. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.
Buenas noches. Es el segundo bloque de Libertad Bajo Palabra, el Percivilche Salvatierra, y vamos a conversar acerca de la realidad nacional y la coyuntura política con Enrique Valderrama, que es un analista conocido y el director del interesante portal Punto de Encuentro. Bienvenido, Enrique. Muy buenas noches, estimado Percy. Encantado de estar en Libertad Bajo Palabra y en volver a dialogar luego de algunos meses contigo, a tus órdenes. El gusto es mío también. Esta situación que estamos afrontando es ya un remedio y la cola del cisma que se dio desde el momento que Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones en el año 2016, no siendo prácticamente ninguna alternativa distinta de lo que representaba el fujimorismo en la línea de lo que eran sus propuestas políticas. Desencadenó su salida del gobierno, los últimos 2 años que ha gobernado, entre comillas, Vizcarra, porque es claro para cualquiera que ha hecho cualquier cosa menos gobernar en realidad. Y dinos en tu análisis, en tus últimos artículos que has criticado justamente este tema, ¿qué posibilidades hay ahora que se viene el bicentenario y se viene una nueva elección presidencial y congresal? Y si seguimos en este plan, van a ser 5 años en las que no va a quedar un peruano, digamos, medianamente ecuánime. Es una hecatombe para el Perú el desenlace de lo que significa esta pugna política. ¿Qué opinas tú sobre este tema, Enrique? Es un pandemonio. Mira, lo que considero importante, primero tomando la reflexión que has hecho al inicio de esta entrevista, es constatar algo que en el año 2016, para un sector que aparentemente pretende imponernos a todos su derecho de conversar o de imponer la verdad, hablaban de la posibilidad de que fuera un tema muy distinto, una elección muy diferente, la que existía entre Kuczynski y justamente la señora Fujimori. Yo recuerdo que fui bastante criticado en aquella ocasión porque dije que iba a votar viciado, porque no me convencía ni no había galones democráticos, quizás en Fuerza Popular y en su propuesta y su discurso, y tampoco iba a votar ni adherirme a un barco pirata prácticamente de tecnócratas sobrevalorados, intereses lobistas y seguramente pues una política absolutamente entreísta y cuasi vendepatria, ¿no? Que es finalmente lo que ha terminado pasando, ¿no? Que lo ha sido y lo es. Porque apenas asume Vizcarra, va a España y curiosamente estos intereses españoles están relacionados, por ejemplo, con el asunto del gasoducto del sur. Acaba de entregarle la reconstrucción del norte, nada menos que a Reino Unido. Creo que su sujeción al Club de la Construcción es ampliamente conocido y a través del Club de la Construcción, sin duda, los intereses de Odebrecht. Por lo tanto, debe ser de tener la rara capacidad o el raro título de haber sido un gobierno más entreísta, más mediocre y más corrupto que el de Ollanta-Humala, lo cual yo, la verdad, pensaba que era casi imposible. En lo que sí me equivoqué es que yo pensaba que iba a marcar el 2016 o con Kuczynski por sus intereses de hacer negocios, o con Keiko Fujimori, digamos por el ordenamiento que tuvo en la primera etapa Fujimori, digamos, haciendo una mirada retrospectiva de la primerísima etapa de su gobierno, donde pudo organizar la economía y tener algunos otros avances. Pensé que cualquiera de esos dos proyectos hubieran sido menos malos que Humala. Nunca me imaginé que estuviéramos viviendo una cosa tan terriblemente mediocre como con Vizcarra. Y hoy día vemos que el asunto sanitario no se ha controlado adecuadamente. Hoy día habló el doctor médico muy respetable, Ciro Maíña, diciendo que es muy probable que volvamos a cuarentena o que es una posibilidad de estudiar, con lo cual la ruina económica del Perú estaría garantizada en los próximos años, cuando menos. Tardaríamos, como ha dicho el economista César Peirano, unos 10 años por lo menos en recuperarnos y volvemos a entrar nuevamente a una cuarentena. Y el tema económico no se superó la meseta ni nada que ver. Mientras en otros países están preocupados porque vaya a haber un rebrote del coronavirus, acá no nos podemos preocupar del rebrote porque el brote inicial no se ha superado de ninguna manera. Y yo he visto los índices de
de los fallecidos y prácticamente leí un comentario que es terrible, pero fue muy gráfico, de que en 4 meses el coronavirus ha hecho a nivel de muertos lo que hizo Sendero en 12 años. Y conversando con unos militares me dan el indicativo de que los muertos que hubo en la Guerra del Pacífico fueron menos que los que tenemos en este momento, no solo por el coronavirus, sino por la pésima manera de hacerle frente desde el gobierno, que estamos de acuerdo que ha sido cualquier cosa, ¿no? Mira, y lo comentaba el día de hoy justamente, a raíz de felicitar la interesante participación de un congresista de Somos Perú, me parece que Guillermo Aliaga, que propone la creación de una comisión de la verdad, que además es una propuesta que hemos venido impulsando, idea inicial, por lo menos yo la vi en primeros textos hace un mes y medio, 2, en El Montonero, de parte del analista político Iván Arenas, que propuso una comisión de la verdad para el asunto del COVID y de los muertos. Estudios serios afirman que cuando menos en el país ha habido entre 32.000, 36.000 a 40.000 fallecimientos irregulares respecto al promedio de los últimos años. Por lo tanto, yo considero que es muy probable, yo diría casi seguro, que los fallecidos o los decesos por COVID, tomando las cifras del mismo SINADEF, superen largamente los 30.000, con lo cual esto es una catástrofe sanitaria. Pero a ello se suma, lamentablemente, además, el hecho de que vivimos una catástrofe también de planificación económica, es decir, no hay ningún tipo de medida orientada al sector mayoritario, la iniciativa empresarial popular en el país, no hay ninguna respuesta para ello. Reactiva Perú básicamente se lo han dividido entre algunos grupos de una parte de la gran empresa, ni siquiera de toda la gran empresa, justamente aquellos que le cuidan las espaldas en términos mediáticos al gobierno y algunos otros amigos más. Sabemos que este gobierno no nos sorprende en ese término, porque ya hemos visto cómo de una manera absolutamente baja empoderan a sus amigos y a su parentela, como algunos reportajes dominicales han dejado ver. Por lo tanto, lo único que podemos esperar de este gobierno, sin duda, y este parlamento también, que es muy decepcionante, es que en efecto se vayan el 28 de julio del año 2021. Yo no les pido ninguna otra cosa que no sea que se vayan. Y eso, que se vayan, está bien, se fueron los del Congreso anterior, bajo esta acción del 30 de septiembre, que pocas personas lo cuestionaron como debía ser, porque yo sí lo sustenté que fue un golpe de Estado, soft, ¿no? Ligero, pero era un golpe de Estado. Acá la gente se hace de la vista gorda cuando les conviene y, digamos, de alguna manera tenían ya una participación ilegítima desde su origen, ¿no? Pero bueno, de acuerdo. Pero hay una cuestión ahí importante. ¿Qué viene de aquí en adelante? 5 años eso es más. Algo, y eso es algo fundamental, porque aquello que parece lógico, que es la continuidad, es digamos el hecho de la alternancia democrática, está atravesado por lo que yo he llamado el proyecto continuista. La gran amenaza es el proyecto continuista, que tiene dos variantes. Una minoritaria en probabilidades, que es la reelección de Vizcarra, dado su gestión de la pandemia y el nivel y la velocidad con la que avanza la enfermedad en el interior del país. Has visto cómo hace un par de días, tanto en Lambayeque como en Arequipa, como en Piura, en La Libertad, han batido récord de contagios en un día, en estos mismos días. Por lo tanto, el virus sigue avanzando en el interior del país. Por lo tanto, Vizcarra es muy difícil que tenga la posibilidad él de ser candidato y reelegirse. No lo descarto, porque creo que es su primera opción, pero la veo la más minoritaria en cuanto a posibilidades. Y la segunda es, esto es lo fundamental, la segunda es alguien que le cuide las espaldas y sin duda evite que termine pues en la cárcel. Yo creo que hay un ramillete de candidatos bastante interesantes desde el punto de vista de su potencia electoral, que estarían dispuestos a ir y arrodillarse frente a Vizcarra con tal de que los ingentes recursos del Estado puedan estar, digamos, al servicio de sus campañas. Y además gente en la que Vizcarra, por su formación casi nula política, o por su ingenuidad, o por sus pocos escrúpulos, estaría sin duda tentado a apoyar. Te hablo de 3 puntuales: Salvador del Solar, George Forsyth y Daniel Urresti. Creo que salieron en la encuesta de Ipsos de hace unas semanas. Y Ipsos, claro, además jugando un rol ahí también importante, ¿no? en ese esquema. Yo no sé si en el sondeo de los candidatos presidenciales, pero
Me parece muy curioso que estando el virus en una velocidad bastante alta en las regiones, siendo las regiones el principal punto de apoyo de Vizcarra de los últimos meses, el presidente se mantenga en 70% de aprobación. Yo quiero rescatar, por ejemplo, a CIT, que es una empresa seria, y le da 40%. Y sin duda va a haber otros candidatos también que estarían absolutamente dispuestos, como ya no sé ni cómo denominarlo, ¿no? Pero aquel que apareció en las filas de mi partido, en el APRA, luego terminó con Keiko, que ingenuamente lo puso presidente del Congreso, luego terminó arrodillado frente a Vizcarra, y hoy día estoy seguro que volvería a arrodillarse a Vizcarra con tal de un apoyo, que Salaverry, que anda dando vueltas por ahí. Algunos programas lo invitan, aunque creo que su IQ debe ser bastante bajo, ¿no? Pero creo que es un buen propagandista, por lo menos, ¿no? El problema es que cualquiera que vaya a estar, digamos, con el hambre de ser presidente y que no tenga ninguna condición, va a buscar que Vizcarra de todas maneras le apoye, porque a fin de cuentas, como ya se ha dicho en el pasado, un presidente, sea que tenga una buena gestión o una pésima gestión, tiene mucho para mover y apoyar a algún candidato. Ahora, en el camino, algunos se irán incinerando, ¿no? Se les irá prendiendo el edificio en llamas. Poco a poco, Y no, como y no Forsyth, que llegarán inclusive como Hitler lo ha Guzmán, por destruido en ejemplo, su ¿no? última Que columna, está ¿no? prácticamente fuera ya de carrera. Lo inflaron y pasó el mismo giro que en las elecciones municipales con Reyardo, ¿no? Es la misma táctica. Al final, a fin de cuentas, ahí el candidato de fondo del oficialismo prácticamente sería Salvador del Solar, ¿no? Y por ahí En puede aparecer, principio, como tú dices, Salaverry, puede aparecer el mismo Resti, que ahora inclusive él se retracta de la propuesta que hizo de la inmunidad en una circunstancia insólita, que supuestamente él es un tipo duro, un hombre de carácter, y que ahora ha caído en el papel de ingenuo, según él, ¿no? ¿Quién le creerá? ¿Quién le puede creer, Yo considero que Enrique? Urresti no tiene nada de duro, y te diré, yo considero más bien No, que es es un la payaso, ¿no? apariencia. Yo tampoco lo Va a veo duro, ¿no? terminar convertido en un payaso, simplemente en aquel que reta, aparentemente jugándose en su valentía, etcétera, para terminar siendo un cobarde finalmente. Porque recuerda que el punto Se pasó aquí mala. es que él tiene determinadas causas aún activas en la justicia, lo cual imagino que no le lleva a tener muchas ganas de enfrentarse en una pelea de fondo frente al poder. Por lo tanto, yo considero que aquí lo más importante es construir una propuesta alternativa a la continuidad de Vizcarra. Ese es el punto fundamental. ¿Cómo construimos Sí. una propuesta alternativa a la continuidad de Vizcarra? Y eso debería pasar por un proyecto amplio, unitario, no solamente basado en una sola perspectiva. Yo considero que acá tenemos que Algo ser lo más múltiple. convocantes posibles, pero sobre todo sobre dos grandes ideas. La primera, preservar la poca institucionalidad que le queda al país. Has visto cómo han deformado la Constitución, con sendos referéndums, con votaciones absolutamente absurdas, con el populismo, demagogia constitucional, pero fundamentalmente en el segundo aspecto, que es cómo nosotros unimos a las diferentes perspectivas de la clase política, de la sociedad civil y de aquellos que están preocupados por el futuro del país, en la reactivación del empleo, que es lo fundamental. Yo propongo, y he venido proponiendo ya en algunos artículos en Diario Expreso, que publico los lunes, un gran acuerdo nacional por el empleo en el país, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo para producir 6 millones de puestos de trabajo en 60 meses que tendría la siguiente gestión. Y eso lo tenemos que hacer impulsando algunos sectores claves, pero para eso necesitamos unidad mínima de criterios, frente justamente a la posibilidad de que continúe la ineficiencia, la corrupción y la indolencia frente a las mayorías populares, ¿no? Que es lo que representa Vizcarra y El su combo. problema es qué clase de movimientos políticos van a poder encauzar este tipo de ideas cuando vemos, por ejemplo, que APP, UPP, Acción Popular, bueno, ya Fuerza Popular ni hablar, estuvieron en un primer momento en contra de la impunidad. Luego han querido retroceder, se han ido contra el presidente, han lanzado cualquier cosa, sobre todo quien está encargado de la Comisión de Constitución, ¿no? Chejade, que es de Alianza para el Progreso. Entonces decimos, ¿qué se puede hacer con esta clase de gente? Te comento, el Partido Morado parecía, quitando el tema de Guzmán, ¿no? Digamos, teniendo la posibilidad de que puedan mantenerse dentro de un caos institucional lejos de Guzmán, ponte, parecían estar actuando muy positivamente. Te soy honesto, me parecía más certero que lo demás. ¿Qué pasa?
mira dónde está la trampa, que lo he puesto en un artículo en la mañana. Agarran y dicen, Chejade debe renunciar a la Constitución. Y Alarcón, el excontralor, debe renunciar a la Comisión de Fiscalización. Yo digo, muy bien, pero ¿por qué justo después que Alarcón dice que tiene la intención de convocarlo a Vizcarra ante su comisión para ver los temas del cuñado, de la secretaria de Palacio y por supuesto ya el tema swing? A partir de ahí, que renuncie a la Comisión de Fiscalización. Entonces, no hay ni un partido que se salve. No bueno, yo creo que primero deberemos enfocar algunos temas fundamentales, que es justamente el tema de la reactivación del empleo, la agenda social y resuelta en el país, el tema del agro, la microempresa, el tema de la pesca, el tema de la construcción. Hay una serie de ejes fundamentales asociados al cambio social, sumado, por ejemplo, a la lucha contra los oligopolios, el oligopolio de los servicios energéticos, la luz, el combustible, el oligopolio en el tema y el abuso en el tema del sistema financiero. Esta agenda social le pertenece a los chinos ahora. Tú sabes, por ejemplo, la superconcentración. Cómo han incrementado los costos de luz. Al que menos, a cualquier vecino le llega un monomotos 600 soles, 700 soles, cuando pagaban el mes anterior 100 soles, 120 soles. Hay una superconcentración le pertenece a los chinos definitivamente ahora en ese tema, y ahí, por eso digo la importancia de combatir los oligopolios, estos esquemas nocivos, no solamente en esos casos, sino también en el costo de los medicamentos, por ejemplo, que es un tema fundamental, los laboratorios, Enrique, la integración vertical. Enrique, que desde el APRA, que está, digamos, bastante golpeado los últimos años, se puede hacer una convocatoria, por ejemplo, en el tema que se pongan de acuerdo? Yo pienso que una situación ideal debería poder, digamos, en una situación, como te digo, ideal, conversar, ¿no? La gente de izquierda, derecha, del APRA, con los de Acción Popular, inclusive ya los de Fuerza Popular, pues si se inyectan algunos cuantos epistemes, ¿no? Etcétera. Pero ¿cuándo vamos a ver que haya una conversación alturada verdaderamente entre políticos que están preocupados por el bienestar del país y no solamente por el bienestar de sus bolsillos? Pues no es preocupante ahorita, como yo te digo. Yo creo que parte de la orfandad que vive la política en el país en este momento es porque no se ha colocado la agenda social en la mesa de debate. Y creo que el APRA tiene una importante posibilidad de colocar esa agenda. No te hablo en términos electorales, no te hablo de alguna victoria electoral o no. Al margen del tema electoral, creo que el APRA podría, de una manera sistemática, colocar estos temas de los que nadie quiere hablar ahora porque estamos concentrados justamente en poner los temas en agenda, pandemia, las cifras. Así es. Y a partir de colocar estos temas, la lucha contra los oligopolios, por ejemplo, que es un punto fundamental, y la construcción de la agenda social desde la gente, yo creo que muchas otras tiendas políticas tomarían estas ideas porque sin duda tendrían un nivel de potencia electoral y social importante. Ya veremos luego qué pasa ya en la inscripción, tanto de las listas, de las candidaturas, que es un proceso posterior. ¿Por qué? Porque naturalmente a toda acción genera una reacción. Y si Vizcarra comete el error, que lo puede cometer porque su nombre me parece soberbio, de presentarse él personalmente a la elección presidencial, yo te garantizo que eso cambiaría absolutamente todas las reglas de juego del proceso. Con lo que necesitaríamos automáticamente la unidad de la oposición. Si Vizcarra es candidato, la oposición inmediatamente tendría que unirse. Pero ¿sobre qué se va a unir? Unirse respecto a que Vizcarra siga o no siga en Palacio, en efecto es importante, pero es un objetivo muy pequeño para la perspectiva histórica de la patria, ¿no te parece? Por supuesto. Sería mejor unirse para trazar un plan de los próximos 25 años, ponernos de acuerdo, por ejemplo, en los 10 más grandes proyectos de infraestructura en el país, para sacarlos los próximos 25 años, ponernos como meta, por ejemplo, construir la agenda social del agro, pero también solucionarla, que es un punto fundamental, el tema de potenciar la pesca en el Perú. Y hablando de estos intereses internacionales que tú muy bien has señalado, te digo que hay una preocupación, por ejemplo, en el área de la pesca en el país, de ciertos barcos factoría, hablan de 350 barcos, casi una mega ciudad al límite de las 200 millas marítimas. Y parece que desde el Palacio de Gobierno le dicen a la Marina que no haga mucho, ¿no? Respecto a este tema que está depredando nuestros recursos
en la pesca. Creo que es un tema Pero muy mira, delicado. yo le comento también a los espectadores, o sea, ¿qué podemos esperar de un gobierno que además que no tiene ninguna representación, no tiene ninguna interés para hacer respetar al país? Yo creo que el momento más grave que se ha dado en torno a esta falencia del gobierno para hacer respetar al país es con el llamado de atención que hicieron las embajadas de Colombia, Francia, etcétera, Canadá, por el tema de los peajes al Congreso, que fue prácticamente un atentado a todo protocolo diplomático, y el canciller salió muy tranquilamente a decir que le habían ofrecido disculpas privadas. O sea, el agravio fue público, las disculpas fueron privadas y la gente como si nada. Yo escribí, por supuesto, largo sobre el tema porque me indigné y no vamos a ninguna parte. Ahora estamos con el tema del acuerdo este de Escazú, que indudablemente es vejatorio de la soberanía nacional, como en general creo que lo podría hacer cualquier tratado que no sea de índole comercial, porque un país que tiene una naturaleza subalterna en el plano internacional, como lamentablemente es el caso del Perú, porque no hay ninguna hegemonía, siempre está, digamos, como furgón de cola del tren de los grandes acontecimientos internacionales, nos dañaría severamente, sobre todo en el manejo de la Amazonía. He visto que han salido algunos artículos en Punto de Encuentro sobre el tema. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo considero que es un tema que requiere un amplio estudio. Me parece, desde mi perspectiva personal, que hay que oponernos firmemente. Un punto fundamental de todo demócrata y todo nacionalista, en el buen sentido de la palabra, Un es patriota. la soberanía del país. Creo que este acuerdo, sin duda, transgrede ese principio y no habría que retroceder. Finalmente, ante algunos intereses, te digo, subalternos, de gente que está acostumbrada a construir organismos internacionales y a vivir de ellos luego y no hacer absolutamente nada. Acuérdate, por ejemplo, de lo que pasó con UNASUR, acuérdate de lo que ha pasado con otras experiencias internacionales. Creo que en los últimos años lo único que realmente en esos términos ha funcionado a nivel continental ha sido la Alianza del Pacífico, y me parece que eso es un tema a replicar importante, que deberían hacerlo en el orden económico también en el Atlántico, haciendo una alianza del Atlántico. Pero más allá de esos esquemas de integración, creo que un acuerdo como este sería sumamente lesivo, que además pienso, y por lo que las noticias llegan, que también otros países de la región que están comprometidos con el asunto van a dar marcha atrás. Por lo tanto, Le considero faltaban que dos para completarle el número de 11 que querían, ¿no? hoy más que nunca es importante pensar y actuar en bloque. Y eso creo que es algo fundamental e importante que se ha perdido. Vizcarra, en el inicio de la pandemia, hablaba de que había coordinado con los países, que limítrofes habían tenido una teleconferencia, y al final luego dijo que es muy difícil hablar de estrategias comunes porque cada uno ve un poco sus intereses, pero sí pueden compartir experiencias. Es decir, una política internacional también errática, absolutamente errática. Por lo tanto, lo que creo que hay que hacer es empezar a dialogar entre los diferentes espacios democráticos de la sociedad civil para empezar a impulsar justamente estos temas comunes. La defensa de la soberanía de la patria es algo fundamental. Oponerse a esta cuestión, este tratado de Escazú, me parece que es algo también básico e importante. Y sobre esa misma línea empezar a ver otros temas también. Yo pondría sobre la mesa la necesidad y la posibilidad de discutir todo el asunto del ordenamiento territorial y la propiedad del subsuelo en el país. Creo que es algo básico y fundamental, democratizar la riqueza. Creo que es un tema básico que no se está tocando y casi nadie le hace caso. Un asunto fundamental también es evaluar, por ejemplo, una revisión responsable del sistema previsional en el Perú. Yo no voy a llegar a la demagogia de Urresti, que dice que retiren el 100% y que seguramente también se lo gasten. Como a él no le afecta, evidentemente no le importa, pero hay que ser responsables, pero sí admitir que ha habido un abuso muy grave respecto al esquema previsional en el país. Por lo menos empezando con el cálculo de los 110 años a los cuales puedes llegar tú supuestamente hasta que te den pensión. Y en el Perú Es un infame, igual que el tema de los seguros. En 110 años. eso vamos a coincidir Me parece que tiene que haber todos en la los que patria tengan dos dedos de frente, ¿no? un esquema de cambio Es un social. embuste. Y eso es algo fundamental. Construir el Las esquema AFP de fueron cambio un social es embuste básico. de su origen.
Eso creo que es algo meridianamente claro ya en el curso precisamente de esta cuarentena y todas las posibilidades que quisieron frustrar desde el gobierno para otorgar, por ejemplo, el retiro del 25%, se ve hasta qué punto se hayan coludidas estas entidades con amplios sectores del gobierno que no precisamente se preocupan por el bienestar de la gente, ¿no? Para cualquiera que Impulsar, conoce algo del Estado, entiende que hay una función de cautelar la parte previsional de los ciudadanos, pero acá se ha dejado de lado completamente lo que es el Estado, ¿no? impulsar algunos debates importantes. Algunos hablan de la diversificación productiva, pero lo entienden prácticamente como un concepto que se contrapone a la minería, con lo cual no necesariamente es así. Pero al final no proponen nada concreto. Hay una propuesta bastante interesante y concreta que se podría potenciar a modo de industria. ¿Por qué no pensamos en la industria forestal como un primer espacio para la diversificación, además del sector minero y agroindustria? ¿Por qué no apostamos por la industria forestal como una alternativa? Pero todas estas ideas necesitan un nivel de contraste con el tejido social, necesitan un nivel de debate en diferentes espacios democráticos y públicos, y eso es lo que de alguna manera queremos impulsar tanto en Punto de Encuentro, el Centro para la Democracia Social y otras iniciativas en la sociedad civil que estamos teniendo. Creo que hay que luchar porque esta campaña del año 2021 asegure que hay alternancia democrática como primer punto, pero como segundo punto y en la misma importancia, que se empiece a cometer el alto a los abusos de los oligopolios y empezar a resolver la agenda social en el Perú, que es algo básico y fundamental. Muy bien, Enrique, esos son dos puntos muy claros de lo que estás comentándonos y creo que cualquier persona que está preocupada por el país va a estar de acuerdo. Ahora el problema es si, por ejemplo, la izquierda podría prestar alguna atención a esta temática. Lo ideal es que se pueda llegar a un acuerdo entre Mira, los diferentes extremos del espectro político, ¿no? sería muy importante conversar con los sectores de izquierda marxista para poder empezar a entendernos sobre algunos puntos. ¿En qué nos podemos diferenciar con ellos, por ejemplo, alrededor de la importancia de determinados temas, como este asunto, por ejemplo, de la propiedad del subsuelo? Yo creo que ellos no podrían estar en contra, salvo que se opongan ideológicamente a la minería, ¿no? Esa es otra cosa. O, por ejemplo, Que tú potenciar el sabes que esquema de existe esa oposición. la pequeña agricultura, por ejemplo. ¿Qué problema pudieran tener con eso? Creo que es un consulta de justicia social. ¿Qué problema podrían tener con la formalización popular, por ejemplo, de la pequeña y microempresa? Salvo que estén en contra del capital conceptualmente, ¿no? Pero ya Habría que ver, porque eso ya los igual de todas llevaría maneras, por el ya. prurito moral, tú sabes que de todas formas nunca van a ver bien a algunos elementos de lo que es la derecha o de lo que por último es el mismo partido aprista, ¿no? Más allá de eso, lo que nos debe unir son los temas concretos de la gente, ¿no? Resolver, por ejemplo, En el asunto de teoría la debemos unirnos formalización por un de montón la de pequeña cosas, pero minería, el no, tema de no la es algo pesca, que los sea pescadores realidad. artesanales, o sea, la agenda laboral en el Perú también, que es un tema fundamental. Y Yo te comento naturalmente una con los cosa, sectores, Enrique. ¿Qué dime. piensas del cambio de constitución que tanto exigen determinados elementos del espectro político? Que yo estoy en contra, pese a que he expuesto en varias oportunidades que el origen de la Constitución del 93, por supuesto, es espurio, ilegítimo, de lo peor, pero a la vista de la coyuntura, yo digo, y ya lo he comentado hace rato, ¿no? Con esta clase de congresistas que hay, ¿qué clase de constituyentes habría? Entonces te digo, ¿tú qué piensas del cambio de constitución? Yo considero que es un tema que deberíamos debatirlo tras las elecciones del año 2021. Creo que lo importante ahora es que cambie este Parlamento y que cambie Vizcarra, es decir, que Vizcarra no se encuentre en el poder. No porque el que venga tenga mejores resultados económicos que Vizcarra, no por eso. Porque Vizcarra, aparte de ser un mal presidente, es un presidente que está triturando el sistema democrático en el país. El que Y ha venga estado bastante quizás triturado con los gobiernos anteriores también, que, porque que ha que habido considere, democracia prácticamente nada. yo considero que cerrar un parlamento es un capítulo bastante especial dentro de un sistema que Yo, se como te dije, decada, lo he ¿no? criticado también eso, pero Entonces, había elementos muy críticos ahí. yo creo que, naturalmente, pero bueno, si hay un justo si hay un justo, al menos salvas la ciudad, ¿no?
pero esto la quemaron Vamos en una completamente. dimensión bíblica. Se ha puesto Se ha ya una puesto situación bíblico, se ha infernal, ¿no? puesto bíblico, La por eso te situación del digo. país de repente la amerita. Sí, Pero, hay que ver si hay algún peruano que está construyendo un arca. El punto es que creo importante que primero resolvamos el tema de Vizcarra, es decir, que hay alternancia democrática, y uno luego no me cierro a la posibilidad de discutir un cambio constitucional profundo. No soy un defensor acérrimo de la Constitución del 93. pero ¿y el Considero que modelo económico? no está escrito en piedra, y creo que hay que Nada está estar escrito en abiertos piedra, ¿no? a los diferentes debates. Pero con Vizcarra no, porque si vamos a una constituyente significaría la continuidad de este presidente, con lo cual Pero yo te yo no voy a comento, el modelo prestarme a hacer el económico, tú juego. que has dado varias propuestas que son bien interesantes, ¿el modelo económico te parece que es verdaderamente un embrollo para el desarrollo de la sociedad? Porque, digamos, todos los analistas, los economistas, que son, digamos, honestos, dicen, ha habido el crecimiento económico sostenido, aplausos de los medios internacionales, y el lado del desarrollo social se ha quedado absolutamente estancado. Lo estamos padeciendo ahora en esta cuarentena. ¿Tú Yo qué considero que los apreciación puedes hacer principales acerca del modelo problemas, económico? ¿Qué habría creo que que los, matizar, que cambiar, etcétera? creo que los principales problemas han venido orientados más por el asunto de la informalidad, que no implica una dimensión constitucional en lo económico. Creo que los principales problemas luego han venido por impulsar determinados sectores con mayor agresividad, lo cual pudo haberse hecho sin salirse del marco económico que dictaba la Constitución del 93. Y considero que quizás habría que tener algunos ajustes consensuados en un rol del Estado promotor de determinadas actividades estratégicas, quizás conversándolo. Pero yo creo que el modelo económico, como tú dices, o el capítulo económico, para ser exactos, de la Constitución del 93, no ha sido para nada un impedimento para que no se desarrollen las capas populares. Yo no creo eso. Creo más bien que si la pobreza se ha reducido 20 puntos porcentuales, cuando menos, no más, 28 puntos porcentuales, por lo menos desde que estuvo vigente la Constitución del 93, quiere decir que esa Constitución no ha sido un impedimento para reducir la pobreza. Lo que yo creo es que Las no ha brechas habido... sociales son el problema, porque las brechas sociales se ahondan año tras año. Y yo también pienso que no es un problema de la Constitución, ¿eh? Mira, hay Es un un tema, por problema del ejemplo, mal gobierno. hay un tema, por ejemplo, cuando tú analizas determinados abusos de estos oligopolios, tú dices, el problema es el modelo económico. Y la respuesta no es que el problema sea el modelo económico, el problema son esos privados. Bueno, evidentemente, si tú a la iniciativa privada la dejas libre, va a intentar lucrar en todos los espacios posibles y todas las formas posibles. El problema ya ha sido el Estado. El Estado por no cumplir su rol regulador. Indecopi prácticamente está pintada en la pared. No cumple su rol fiscalizador. ¿Por qué el combustible es Pero caro además en por el ser país y el cómplice, barril Enrique. baja, por ejemplo, ¿no? Pero Enrique, además el Estado de alguna manera ha sido cómplice también en los favorecimientos a estos medios privados, y creo que la última muestra ha sido la asignación de grandes capitales y millones de soles a empresas por el programa de Reactiva Perú, cuando en ningún caso han necesitado de todo ese dinero. Por supuesto, Entonces, por eso te acá no ha digo, habido un libre el mercado, problema, porque acá lo que ha habido es un mercantilismo atroz. Yo creo que en ese exactamente, sentido puedo concordar exactamente, con los liberales, ¿no? Acá no hay ningún libre exactamente, mercado, hay una por intervención estatal supuesto, tremenda. por supuesto. Y justamente los que se tienen que encargar de que la competencia no sufra grandes alteraciones, la libre competencia no sufra grandes alteraciones, es justamente el Estado, a través de Debe Indecopi. tutelar el Estado. Y esto no lo ha hecho, ¿no? Es decir, más Estamos que muy pensar en claros, mira, más Enrique, que cambiar el modelo económico, lo que hay que hacer es que el Estado cumpla su rol regulador. Eso es el algo fundamental. gobierno sobre todo, que el gobierno, digamos, dentro de la doctrina más clásica del bienestar de la gente, lleve precisamente este bienestar, ¿no? Mira, nos quedan 5 minutos. Quiero aprovechar que eres un aprista declarado y que tienes intenciones positivas, ¿no? Con tus medios, con tus escritos. Hay un grado de reflexión que se puede apreciar. Hablar de dos incidentes que casualmente han tenido una conmemoración este mes de julio. El día 12, ayer, fue la ocasión que se firmó la Constitución de 1979. Considero que
con una jerarquía, ¿no? De exponentes de diferentes partidos que eran de primer orden, ¿no? Y además ha sido también el aniversario, el día 7 de julio, de la Revolución de Trujillo de 1932. He visto algunas publicaciones de algunos apristas jóvenes, pero en realidad muy pocos. ¿Qué percepción tiene de la historia del partido que ya casi tiene 100 años? Yo creo que has tocado dos puntos fundamentales que marcan sin duda la historia del APRA y la historia del Perú, porque creo que en América Latina, Trujillo, en 1932, ha sido la primera ciudad prácticamente que fue bombardeada por su propio Estado. Es algo muy importante y fundamental porque revela el compromiso democrático y histórico que ha tenido el APRA, que incluso pudo organizar acciones de carácter cívico-militar para recuperar la democracia. Pero esto es algo fundamental además porque nosotros reivindicamos el derecho de insurgencia de los pueblos, reivindicamos además la percepción de la soberanía, de recuperar el pueblo la soberanía para sí mismo cuando un tirano y un dictador quiebra el orden constitucional. Sin duda, creo que es algo fundamental. Y además es la prueba de que nosotros hemos tenido siempre respeto por la democracia y nunca ha ocurrido un levantamiento, a pesar de que algunos quieran afirmar que el 3 de octubre del 48 fue algo de eso. Habría que hacerle recordar que Bustamante ya se había convertido en un dictador para el momento en cuando ocurrieron esos hechos y que lamentablemente su torpeza llevó a que inmediatamente Odría capture el poder con un golpe militar mucho más claro. Pero nunca nosotros hemos tenido ningún tipo de compromiso con algo que no fuera la democracia. Creo que el 7 de julio demuestra nuestro compromiso incluso llevado al extremo de la sangre y del martirio, que eso es algo que muy pocos movimientos en el país pueden afirmar, por no decirte que casi Es ninguno. interesante tu lectura porque justamente la primera media hora estaba conversando con Juan Cristóbal, que es un comunista, y precisamente lo que él siempre le endilga al APRA es de que no tuvo, él tiene libros sobre esto, por ejemplo tiene uno que se llama Disciplina, compañeros, y ha sacado uno último también que es un compendio de artículos bien críticos desde la perspectiva revolucionaria que tuvo el APRA en un primer momento. Pero bueno, está muy bien tu lectura, ¿no? No, yo considero que la perspectiva revolucionaria, yo pienso que el APRA sí tuvo está posibilidades orientada. revolucionarias muy fuertes, ¿eh? Bueno, yo de considero hecho, que tuvo las condiciones tanto a nivel del movimiento de masas como a nivel de la condición social para llevar a cabo una revolución. Y lo conversé el otro día que estuvimos con Hugo Neira y expuse una tesis sobre por qué no se acabó decidiendo esta ruta. Y ciertamente, de alguna manera, como tú dices, es porque se dio una preferencia hacia el lado democrático, ¿no? Pero sí tuvo un potencial revolucionario importante el APRA en un primer momento. Sí, por supuesto, muy bien, eso es algo innegable. Y lo de la constituyente, sin duda, yo considero que ese es un ejemplo, eso es algo que los políticos hoy día, los que están al frente de los partidos, deberían voltear a mirar lo que puede hacer posible el consenso. Al final termina en un documento espectacular que fue visionario, lamentablemente luego liquidado por el régimen. Y nadie se atrevió a ponerlo en vigencia, ¿no? Pese a que, y que luego no tuvieron. El artículo 307 lo indicaba de esa manera. Y que luego no pudimos nosotros tener quizás la suficiente fuerza parlamentaria para poder volverlo a poner en vigencia. Creo que esa es una deuda pendiente con el proyecto histórico del APRA. Pese al gobierno, al segundo gobierno de Alan, que digamos en el cual, también en el lo cual, dejó de lado esa posibilidad. En el cual el humanismo tenía la primera mayoría, ¿no? Pasaron unas cosas terribles en todas esas épocas y pensar que luego Humala acaba jurando por la Constitución. Es muy curioso porque Humala tenía la primera fuerza parlamentaria. Sí, pues, y más curioso algo, yo respeto mucho, digamos, las figuras icónicas de cada movimiento. Tengo mucho respeto por eso, porque en el APRA tenemos también las nuestras. Pero Javier Descanseco no firmó la Constitución del 79 y juró prácticamente por esa Constitución cuando fue electo parlamentario en el 2011. Es bastante curioso. Uno tiene derecho a cambiar de opinión también. Uno va aprendiendo cosas en el camino, ¿no? Es verdad. Mira, yo escuché pero habría que verlo en otra perspectiva también, ¿no? Te comento, bueno, también se puede ver desde varias perspectivas, pero el otro día escuché
Por Con ejemplo, este asunto de la su Constitución afinidad del por la 79, especulación financiera de los últimos años también es un cambio, sin duda. pero te comento, bueno, por esa situación, digamos, es para hacer, digamos, todo un análisis, ¿no? Pero te iba a decir, Carlos Cáceres, que era amigo de Carlos Iván de Gregory, dice que de Gregory, que era su amigo desde la primaria, en un momento le confesó, como ya tenían como 40 años, que recién acababa de leer El antiimperialismo y el APRA. Dice, de Gregory le comenta que hubiera sido bueno leerlo 20 años atrás. Ahí creo que hay una muestra de cómo se gesta también la vida política en el país y hasta la vida intelectual, ¿no? El sectarismo, la mezquindad, no reconocer a otros lo positivo que tienen. Hasta ahora, por ejemplo, a Bedoya, la izquierda marxista, lo indica como casi un fascista, ¿no? Por un montón de asuntos y es un político casi centenario, o centenario, ¿no? Centenario, centenario. Centenario ya, Del cual además es destaco su importante, ¿no? profunda vocación democrática, porque De una recuerda derecha que que se puede respetar. él es una expresión en su momento de renovación de las ideas demócratas cristianas en el Perú. Recuerda que el principal aglutinador de estas tendencias era la democracia cristiana, Cornejo en Chávez. algún momento estuvo liderada por Cornejo Chávez, que tuvo pues una relación un poco compleja con Velasco, ¿no? Con el gobierno militar, el proyecto militar, por lo cual considero que Bedoya insurge como una posibilidad auténticamente democrática y además bastante consciente de la realidad y los intereses de la izquierda marxista. Tan es así que estoy convencido que si él hubiera tenido la grandeza de analizar la historia del Perú en perspectiva, hubiera cedido quizás a la tentación de los comunistas que de todas maneras le ofrecían a él la presidencia de la Asamblea Constituyente con tal de evitar que Aya de la Torre sea presidente de la Constituyente. Afortunadamente Bedoya tuvo grandeza y supo entender que la unión de dos grandes corrientes de pensamiento en sus versiones peruanas iban a producir un documento tan importante como el que produjeron, con grandes avances para su tiempo. Para su tiempo, sí. El tema del Tribunal de Garantías, por ejemplo, es un asunto icónico, idea de Bayerriestra, claro. Idea de Bayerriestra, por ejemplo. La trajo Bayerriestra y su experiencia en España, ¿no? Sí, sí. Así es, por supuesto. Claro. Muy bien. Recuerda que ahí estaba la Constitución española del 78, me parece. No, encantado. Cuando quieras, un saludo para todos. Por supuesto que sí. Por supuesto que vamos a conversar en más oportunidades en el programa y ha sido un gusto, Enrique. Un saludo para tu audiencia. Cuídate mucho. Hasta luego. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Nos vemos la próxima semana.